¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Escape, y el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial, polémico en muchos sentidos. Vamos a hablar de posesiones satánicas y exorcismos, un tema que el séptimo arte ha abordado durante muchísimo tiempo, varias décadas de hecho, y para muestra pues infinidad de películas que se han filmado. Y en ese sentido, bueno, estamos hablando de la eterna lucha entre el bien y el mal, y en medio están los simples mortales que somos nosotros. Y bueno, pues es un tema que yo creo que va a ser muy interesante abordar el día de hoy, ¿no, mi estimado Rubén? Efectivamente, ahora sí, como decía Juan Pablo cuando preparábamos el tema, se nos metió el chamuco aquí en Sin Escape. Y bueno, ya conoce prácticamente a todos los que hacemos este programa, Juan Pablo Martínez, Ricardo Moreno, hablar de un tema que tiene una historia grande, no es un tema nuevo, a pesar de que ahora estamos siendo bombardeados casi mes con un estreno que tiene que ver precisamente con la posesión. Y aunque algunos cine, ¿no? Piensan que empezó con El Exorcista, en realidad tiene un antecedente interesante, no sé qué nos puedan decir al respecto. Yo me quiero empezar con la película polaca de 1937. El Dibuk. El Dibuk, sí, no, el Dibuk, efectivamente, que alude precisamente, qué curioso, ¿no? Con una película que actualmente es lo que nos da pie a que hablan del mismo de las posesiones, ¿no? demonio, ¿no? El mismo exacto, poseso. aunque el Dibuk obviamente es más un alma dislocada que pertenece a la mitología hebrea, más oscuras, pero sin embargo esta producción, hablada totalmente en Yiddish, por cierto, este dialecto hebreo, era muy interesante porque manifestaba la idea de cómo el ser humano posee esta cualidad frágil en la que de sentirse dueño de su destino, amo y señor de su cotidiano, al final un elemento totalmente etéreo, 100% intangible. Y con una fotografía bastante bien, buena, sí, ¿no? sí, la acabo sí, de ver sí, yo hace poco y sí, cómo no, mucho. Excelente, la verdad, muy trabajada esa producción, pero al final eso, ¿no? El ser humano como un mero cascarón, o sea, la idea, la concepción de alma, insisto, el fenómeno de la voluntad totalmente quebrantado ante la inserción de una entidad, pues, no solamente maligna, sino incontrolable, ¿no? Yo diría que finalmente este es el origen de lo que va a explorarse. Para mí, digo que está muy adelantada a su época, de entrada centrada específicamente en lo que es la cultura hebrea, está muy adelantada, no es del todo accesible para un público occidental. Todavía no estábamos preparados, van a pasar algunas décadas para que se empiecen a dar los primeros esbozos de este género muy específico. Antes de entrar al cuadro, bueno, pues hablábamos qué define la cuestión de la posesión en el cine, ¿no? En este caso es, como lo define el diccionario del ocultismo, pues es la incursión de una entidad espiritual de carácter obscuro, ¿no? De carácter maligno, y puede ser una lamia, puede ser un Dibuk, puede ser el mismo Astaroth, puede ser Pazuzu, todas estas entidades que sí están catalogadas en los panteones sagrados de diversas religiones, pues van a ser de pronto los que van a empezar a desfilar por el celuloide con todos estos tormentos para estas almas inocentes y puras que van a ser pues víctimas, por lo general mujeres o bien niños inocentes que tendrán que enfrentarse. Y en esta película polaca, de hecho, no vemos esto que se convertiría en películas de horror, sino que vemos más bien como toda una investigación de la cultura y las tradiciones hebreas en ese sentido. Y obviamente este rescate pues viene como pretexto, digámoslo de alguna manera, este asunto de la posesión y posterior exorcismo. Y vendría otra película que me llama mucho la atención después de Dibuk, que es otro polaco, que le decían el Bergman polaco, con un caso, porque esto hay que decirlo, bueno, es que las posesiones satánicas son casos supuestamente hechos reales, ¿no? Y la siguiente película también tiene mucho que ver con una posesión masiva de monjas, ¿no? Ajá, sí, efectivamente, es María Juana de los Ángeles, María Juana de los Ángeles, 1961. Efectivamente, esta producción era muy interesante porque abordaba ya la idea del exorcismo, pero desde una perspectiva casi simbólica, ¿no? Ante la posibilidad que tiene el ser humano, precisamente de manifestar esta frágil psicología de no poder realmente generar una armonía con su entorno, y qué es lo que sucede. De hecho, era muy interesante porque las posesiones demoníacas por lo general se le atribuían más que nada a mujeres, o sea, las entidades perversas estaban más que nada sumergidas o más bien imbuidas hacia el espíritu femenino. Entonces las mujeres de libre pensamiento, las mujeres que tienen la posibilidad de tener ciertas características de independencia, está poseída, ¿sí? Entonces es lo que pasa en esa producción, o como en la película de Ken Russell,
Russell, la de Los Diablos, ¿no? Donde también es lo mismo a fin de cuentas. Es un remake, digamos, de esta un historia. poco a fin de cuentas, pero claro, Ken Russell lo tuerce sí. a puntos de veras 100% ominosos. Sí. Pero muy interesante también. Entonces, en este caso era un convento donde, pues al final, las mujeres que están ahí logran romper todas estas investiduras monacales y logran encontrarse a sí mismas. Ты должна. Нет, не хочу! Нет, нет, нет. Нет, нет, не хочу. Пустите, пустите, не хочу, не хочу. Нет, 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 пустите, не хочу, преклонись колени. Нет, 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 нет. Afortunadamente, Internet nos da para visitar todo ese tipo de películas, pero insisto, cómo de repente poner temas que no se estaban tocando en ningún otro cine, ¿no?, en el mundo. El contexto histórico. Si te fijas en este caso, bueno, 37, estamos ya empezando a tener miedo de lo que está pasando con los alemanes. Y entonces se están moviendo estas fuerzas internas, obscuras, y esta psicosis, este impacto que va a generar a nivel social la experiencia bélica, pues lo vamos a ver reflejado en las producciones posteriores. Entonces no es gratuito que precisamente se empiecen a atrever a tocar esta claro. tónica que los gringos pues la van a tocar pero muchísimas décadas después y de formas muy muy diferentes. Aunque también válidas en su debido momento, porque sí. también el contexto sí. del Exorcista creo que fue atinado y bueno, pues ya llegaremos a ese punto. Pero por último quisiera destacar de María Juana de los Ángeles, que tiene una estética visual impresionante. No es una película que esté con una banda sonora, sino que todo son imágenes preciosas, muy bien diseñadas. Yo creo que por ahí el hecho de que le digan el Bergman polaco. Y aparte hay una escena que me llamó mucho la atención, donde el mismo actor que interpreta al sacerdote se enfrenta a sí mismo haciéndola del rabí. Entonces tiene una confrontación sobre el bien y el mal, y ahí el cuestionamiento que aparece y me llama muchísimo la atención es que que el rabí le dice ¿y qué tal si el diablo es el que creó al mundo? Y ahí es todo un cuestionamiento filosófico sobre estas cuestiones muy interesantes que poco a poco creo que se van perdiendo, ¿no? Lo que pasa es que estas películas tenían la inquietud de abordar el fenómeno de la posesión, pero más que nada la posesión como un pretexto para generar cuestionamientos desde un punto de vista eminentemente teológico, ¿no? Entonces, el fenómeno de la posesión sirve, pues la verdad, como un pretexto excelente para tratar de generar reflexiones al respecto. Y sí, exactamente, fíjate que se me va el nombre del director polaco de María Juana de los Ángeles. Aprendérselos está... Y está un poquito complicado. Es polaco, pero sí, está en chino. Sí, casi. Pero sin embargo, Ken Russell, cuando lo aborda en Los Diablos, es la verdad muchísimo más asertivo al respecto. De hecho... al final, bueno, él aparte que es un cineasta mucho más provocador, aprovecha también para tratar de romper muchos esquemas, muchos tabúes a través de esta película, pero al final, en esencia, el discurso es el mismo, ¿no? O sea, el ser humano es en realidad el dueño de su destino, y al final achacarle ciertos elementos, ciertas conductas, ciertos lineamientos psicológicos o mentales a entidades paranormales o sobrenaturales, e incluso si se puede llamar Dios o incluso demonio, pues eso yo creo que a estas alturas ya es tema de debate, ¿no? Pero eso es lo interesante, es lo rico. Ya después se va a literalizar a través de las películas que ya estaban aludiendo ustedes, ¿no? Sí, el Exorcista. Llegamos precisamente a una época muy curiosa en el mundo, donde esta película prácticamente causa un revuelo impresionante. Por ahí incluso se llegó a mencionar que en muchos países estuvo prohibida también. Tocaba temas que hasta la fecha siguen siendo... pues tabús, ¿no? De alguna manera siguen siendo temas que pueden... Y muy cercanos, claro. ¿Quién no ha escuchado sobre exorcismos y a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero creo que a raíz del Exorcista algo pasó y estos temas empezaron a abrir a ese nivel, aunque hay que decirlo, Peter Blatty lo que está haciendo con su novela es más bien es como una especie de serial policíaco, ¿no?
no sé, y obviamente pues William Friedkin la convertiría también en algo interesante y horroroso hasta cierto punto. Claro, ¿no? claro. Y claro, y esta película tiene puntos importantes, pero ¿qué hizo que esta película generara tanta expectativa a nivel mundial? Porque bueno, duró no sé cuánto tiempo en cartelera y bueno, fue tanta la polémica que se generó alrededor de ella, que después, 20 años después, pudimos otra vez volverla a ver en cine con salas llenas. Efectivamente. Mira, yo diría que la aportación del Exorcista, primero, pone en tónica algo que evidentemente en muchas películas habíamos visto décadas anterior, este enfrentamiento entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Nada más que aquí entra un elemento que me parece muy audaz por parte de William Friedkin y que va a ser uno de los ingredientes básicos para que El Exorcista se convierta hasta la fecha en la mejor película de terror de todos los tiempos, la niña. El fenómeno de la niña inocente, la niña que no tiene nada que ver, que no tiene partido aquí y que termina en este caso pues estando a la mitad en esta lucha de una entidad de Pazuzu, de la entidad demoníaca y del padre Merrin que tendrá que liberarla. Todo este proceso que vamos a ir viendo poco a poco y en el cual de forma gradual los elementos racionales, científicos se van a ir medrando poco a poco, va desarmando en este caso con las herramientas lógicas al espectador que se va sumiendo cada vez más en la butaca y que queda prácticamente petrificado y a merced en este caso de las emociones que se van a ir dando a lo largo de la película. Es curioso que se equipara, por ejemplo, varias escenas de la cinta que no necesariamente son pavorosas en la parte del exorcismo, sino en la parte científica. Sí. Yo sigo recordando, yo la vi siendo un niño, me colé a la sala, me colé, ahora sí literal me colé a ver el exorcismo. Después me arrepentí toda la noche. Claro. No puedo dormir, mamá. Hay una escena que sigue siendo profundamente inquietante cuando están haciéndole unos estudios que está saliendo la sangre. Sí. Es decir, todo este elemento de tortura que está siendo victimizada la niña Regan es perturbador. Entonces, el sujeto que está recibiendo toda esta información, pues de pronto te vas encogiendo, porque aquí ya no hay ni un Dios que te va a salvar. Tan impactante, háblale al santo. Claro, tan impactante eran esas escenas que, bueno, la Linda Blair le costó prácticamente su carrera. Creo que lo más destacado por ahí que llegó a hacer fue Roller Boogie o algo así. No, pues fue lo más. Y todavía se atrevió a hacer una parodia de sí misma. Bueno, hizo una segunda parte y después una parodia con Leslie Nielsen. Claro, pero es cierto lo que dice Ricardo, que viene caracterizado como Antón LaVey, es lo que eso me gusta, muy ad hoc al tema, ¿no? El exorcista final es cierto, desacraliza muchos de los aspectos en los cuales la comunidad cultural occidental siempre resguardamos o depositamos toda nuestra confianza, ¿no? Las instituciones espirituales, las instituciones científicas, y aquí valieron gorro. O sea, el hecho de que primero sea la niña, un ente 100% inocente, el que se vea a fin de cuentas, pues en cierta medida ultrajado, ¿no? A ese nivel, y posteriormente, cuando no encuentra ninguna respuesta, yo encontraba muy pavoroso, además por supuesto de los grotescos maquillajes muy revolucionarios de Dick Smith, el hecho de que la mamá era quien recibía realmente la angustia, quien padecía realmente todo, fue la mamá. La niña, pues al final era nada más este envase que mencionábamos previamente y pues ni hablar, ella ni cuenta se daba, pero el conflicto que se genera a nivel familiar y ese grado de intimidad que por lo mismo le imprime William Friedkin al relato, es lo que yo considero todavía peor, porque todos tenemos mamá, todos estamos en un contexto familiar y realmente eso es lo que te perturba. Bueno, yo en lo particular, aunado por supuesto, claro, al vómito y todo, pues era terrible, ¿no? Y el hecho de que el padre Carras no tuviera fe, eso también yo lo consideraba terrible, desmoralizante y pues caray, decíamos, ¿quién nos va a salvar de veras? Exacto. Sin embargo, con El Exorcista abren otra vez un capítulo y se van a venir una serie de películas donde nuevamente se va a explorar pues esto, hacer el agosto, ¿no? Posesiones de niños, posesiones de mujeres, poseídas por entidades demoníacas. Recordarán aquella italiana del anticristo. Y se van a abrir, bueno, pues se van a abrir las puertas. Y de esas vamos a hablar regresando del corte, porque hay muchísimas cantidad de, yo creo que hasta exagerada, ¿no? Sí, señor. Ahorita regresamos, vamos a hacer un corte rápido. Estamos en Cine Escape.
Antes de ir a corte, precisamente hablábamos de El Exorcista, una película que no solo generó muchísimos temas parecidos, sino 2 secuelas muy menores, hay que decirlo, pero que de alguna manera esa segunda y tercera parte retrataban en lo que se estaba convirtiendo el cine de posesiones. A mí me parece muy claro cómo el intentar imitarnos siempre nos daba la misma calidad. Antes, en el corte, precisamente hablábamos del Hereje, esta segunda parte que nada tiene que ver, es más, creo que no la calificaría ni siquiera como una película de terror. Pues bien, la del Exorcista 3 sería la 2, ¿no? Tiene más coherencia con la primera, y la del Hereje creo que se sale por completo. Es completamente disfuncional. Sí, claro que sí. Sí, es el hijo no deseado, ¿no? De la saga. Y por supuesto también las precuelas, ¿no? Armar a Paul Schrader, que al final la Warner Bros. Le echara para atrás, y cito al ejecutivo de Warner Bros. Que decidió volver a filmarla, era demasiado inteligente para el público de este tipo de películas. Háganme el favor, pero bueno, una vez más subestimando a su audiencia. Y luego llega Renny Harlin al quite. Y Renny Harlin, por el amor de Dios, ya sabemos, peor directora. Es peor que Tony Scott, y fíjate que sabías tocar muy fondo. Ya déjalo descansar en paz, por favor. Entonces, era fatal. Pero es cierto, bueno, también mencionamos el fenómeno que surge o brota a raíz del Exorcista, ¿no? Claro. Exacto, se vuelve un éxito impresionante, precisamente porque las personas no habían contemplado ese fenómeno paranormal, y que al final se vuelve exitoso por la forma tan seria, inteligente, madura y bien tratada que sí se desarrolló con la película de William Friedkin, que todos quisieron subirse al vagón. Exacto, surgió la película de Asonitis, surgió la película de Kisei, Beyond the Door también. Bueno, la versión turca del mismo Exorcista unos años hay después. De todos, la española que era Exorcismo con Paul Naschy. Entonces, y era básicamente lo mismo, son las mismas tramas a fin de cuentas, e incluso en muchas ocasiones, claro que fusilaban íntegramente secuencias completas de la película original del Exorcista. Pero que la gente seguía consumiendo, el público seguía yendo a las salas. Porque genera esa fascinación al respecto, ¿no? Yo honestamente creo que hasta 1982, cuando llega Sam Raimi con Evil Dead, cuando realmente se reinventa el fenómeno de la posesión. Claro, sigue siendo el mismo fenómeno del espíritu maligno. Aquí se lo conoce como el despertar del diablo. El despertar del diablo, claro que sí. Con Bruce Campbell, exactamente. Un desconocido en ese momento. Y se volvió objeto de culto, ¿no? Pero esa película... Y él es el culpable de esta que tenemos ahí. Exactamente, muchos aspectos, ¿no? Entonces descubrimos que la posesión demoníaca pues tenía, a fin de cuentas, otras aristas, o se podía explotar desde otras líneas a un nivel mucho más creativo, y en el caso de Sam Raimi incluso hasta pantallando en el Festival de Cannes con sus audaces movimientos de cámara y encuadres. Entonces es cuando yo creo que realmente la posesión demoníaca, que después sería abordada e imitada la idea de Evil Dead por otros directores, ¿no? Cuando llega Lamberto Bava con sus demonios, 1, 2 y 3, que es básicamente el despertar del diablo, y ya se dispara totalmente, el fenómeno se masifica, y ahora sí la idea de posesión demoníaca la encontramos en dibujos animados, la encontramos aquí en México, en películas. No, it was the woods themselves. They're alive, Ashley. Después de ver estos baños de sangre y estas escenas terroríficas y esto que es tan estridente visualmente hablando, ¿de qué forma podemos interpretar este cine? Porque está basado, muchas de ellas, así lo dicen, en hechos reales. ¿Hasta qué punto el cine de posesiones satánicas y exorcismos en realidad se lo toma en serio? Hay una sola película, después del Exorcista. Las otras son entretenidas, palomeo, no a gusto, ¿no? Después del Exorcista, creo que el único trabajo interesante en torno a esta temática lo va a constituir una película que inicia por ahí del 2000, no sé, 2002, 2005, que es El exorcismo de Rosemary, que aparentemente Emily Rose, que aparentemente está basada en un evento real, en la década de los 70, un caso sonado. Y aquí creo que da el siguiente paso a la exploración, en este caso del fenómeno, en un tema de esta naturaleza donde había una vida de por medio. Y esto se genera una película bastante interesante, sobria, seria, con momentos también logrados, algunos Tom no Wilkinson. Tanto. No, se luce el señor, ¿no? Ya se lo avienta en automático. Y genera una nueva etapa
en este proceso precisamente de figuras demoníacas. Debemos de mencionar que prácticamente el 80% de estas cintas están sentadas en la percepción del exorcismo romano, de la religión católica. Fuera de eso no tocamos, nos daría para otro tema, ¿no? Posesiones por vudú, posesiones con entidades de otras religiones. Aquí nos centramos específicamente, por cuestión de cercanía, en esta cuestión de la religión católica cristiana y todo lo que los ritos que de ella se derivan. Y de pronto descubrimos que es más interesante el rito que la propia posesión, porque la posesión finalmente el sujeto está inerme, lo decía ahí atinadamente Juan Pablo, pues ni siquiera sabe que le están haciendo lo que le están haciendo, pero la parte pavorosa del enfrentamiento, esa es la parte que vale la pena explorar. Entonces va a venir otra oleada de cintas que aparentemente pretenden estar basadas en hechos reales, que es un fenómeno que sí está estudiado por la psicología, es una derivación en este caso de la histeria, muy muy bien documentado, y que en este caso, bueno, pues se van a tomar varios ejemplos y va a dar una serie de películas, incluso algunas de ellas de falso documental, pretendiendo registrar estos eventos. Pero me llama la atención, Ricardo, cómo lo tocamos al principio del programa, un tema que nace en el cine europeo, que empiezan a generar, pero ahora estamos hablando de los cambios que hubo, la revolución que empezaron a generar ya el cine norteamericano, que de repente se habla mucho de la falta de creatividad, en la que estoy también completamente de acuerdo, pero vemos cómo en género, cuando ellos en realidad, o cuando se pueden a trabajar verdaderamente en algo, pueden dar un cambio importante, ¿no? Y en el caso de los exorcismos creo que así pasó. Mencionamos ya El Exorcista, llegamos al Despertar del Diablo, que vuelve a cambiar un poco la forma de ver las cosas, y El Exorcismo de Emily Rose, que creo que hasta la fecha sigue siendo la película que influencia el cine de exorcismo como lo estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Y de manera ya muy abusiva, ¿no? Porque creo yo que ya no es que se haya agotado el recurso, sino que simplemente se ha tomado como una moda. Y hemos visto varios productos y creo que desdeñables, se acabó, ¿no? hasta la forma de contarlo, creo que llega un momento, acabamos de ver la de Sam Raimi, Posesión Satánica, y creo que hasta a él se le acabó ya el discurso de cómo tocarlo. Sí, ¿no? y es curioso, como lo decíamos al principio, que tenga esas bases en esa primera película de 1937. Are you okay? You feel funny. Have you noticed anything odd with Emily? No. Why is the box so important to you? Don't know. Just his. Slow down. Em. Slow down! I have no idea what I've got here. Hebrew inscriptions. It says Dybbuk. And where are you? It's the Hebrew word for demon. What does this thing want with my daughter? The spirit is the taker of children. Em. Es que siempre es lo mismo, son todos estos fenómenos cíclicos, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué pasa cuando pegó Tiburón? Pues Tiburón, obviamente, puso a los animales otra vez al frente y ahora buscaron toda la fauna que fuera peligrosa y generaron el grizzly, generaron la profecía, que no es la profecía de Omen. No, me refiero a la profecía con un oso mutante, no sé si la vieron, con esta Talia Shire. No la han visto, chequenla, está jocosísima, está en internet. El Día de los Animales, la Noche de los Lepus, No, los hasta conejos. animales que no fueran. Vivimos por ahí a unas ovejas convertidas en así como no, Black Sheep, claro que sí. No me digas, pero bueno, hasta cobayas así se genera, asesinas, ¿no? ¿o qué? Cuando sale Gremlins pegó y al final teníamos criaturitas por todos lados, etcétera. Bueno, pues pegan los exorcismos, pues hay que generarlo al respecto. Pega el exorcismo de Emily Rose, que aborda más de una perspectiva eminentemente dramática, por ende le embiste, por supuesto, un guión mucho más inteligente, mucho más trabajado, un reparto más fino de lo que podríamos esperar de una película de posesos. Tom Wilkinson, que tú bien mencionabas. Pero más volviendo a las películas, es cierto que se está abordando desde una perspectiva más desde quien practica el rito y no necesariamente del poseso. Pues ahí está, por ejemplo, la película de El Rito, ¿no? Con Hopkins. Que fuera famosa por ¿no? otra cosa, ¿no? Sí, o la del Último Exorcismo. Y es una producción que también es desde la línea de cómo lo trabaja El Exorcista. Entonces se humaniza el fenómeno. Había otra con Rosanna Arquette, Gabriel Bryan. Estigma, que tiene, no es necesariamente una cuestión de una posesión demoníaca, pero haciendo alusión precisamente a esta cuestión que decías sobre los intereses del Vaticano y toda esta cuestión, toca un tópico ahí bastante interesante sobre información restringida, y aunque aquí, bueno, no es una entidad maligna, sino es finalmente un espíritu que está ahí. Ahorita que mencionamos tantas películas, me llama mucho la atención.
cada personaje que es, o cada actor que interpreta a algún sacerdote, bueno, tiene que ser un actor de carácter, por llamar. De renombre, claro. Sí, o sea, sí, hablamos ya de Max von Sydow, hablamos de Tom Wilkinson. Pero te falta uno importantísimo y que es favorito de Ricardo, gracias. No me digas eso, a ver. Estás dejando a un lado Constantín, que también se dedica a sacar demonios. ¿Por qué enfocas a Keanu Reeves? Es un problema serio, sí, por favor. Keanu Reeves, uno de tus actores predilectos, mi Juan Pablo. Se están burlando. En fin, el punto es que todo fue a raíz de Max von Sydow. Al momento que Max von Sydow acepta ser el padre Merrin y adquiere renombre y es postulado al Oscar y demás, descubren que el papel del exorcista tiene estas cualidades también dramáticas y psicológicas, mediante el cual pues, no se limita nada más única y sencillamente a ser el médico brujo que pretende expulsar al demonio. Es un sujeto que también posee una gran cantidad de aristas emocionales, que en el caso, por ejemplo, de Max von Sydow es mucho muy interesante su padre Merrin, porque tiene deficiencias físicas, ya ven que se toma sus pastillitas, exactamente, tiene el corazón débil, pero sin embargo confronta con valeroso aplomo al demonio, etcétera. Entonces descubrimos que son personajes dignos de ser explorados, ¿no? Pero bueno, por la espectacularidad que se dio en los 80, sobre todo por cargarse mucho los fenómenos de los efectos especiales, dijeron, vamos a encontrarnos en el poseso, ¿no? Pero sin embargo, ya ahora que el cine posmoderno ha rescatado mucho el fenómeno del dramatismo en el cine de género, pues vamos a enfocarnos ahora sí en El Exorcista, y exactamente, actores, perdón, de carácter, o que tienen cierta relevancia para el cinéfilo, pues son quienes se van a encargar a fin de cuentas de expulsar a los demonios, ¿no? Lo cual creo que es muy válido, porque si te fijas, el fenómeno de las películas de exorcistas surgen en estos periodos cuando se dan rompimientos sociales fuertes o culturales. Y el remake del Despertar del Diablo que dijo Sam Raimi, que tiene toda la intención de poderlo hacer. Exactamente. Pues ahí está la cosa. Es que es un tema que es bastante amplio y bueno, pues el tiempo es muy corto para poderlo abordar en todas sus matices. Sí, te quedas solamente con niñas inocentes y mujeres indefensas. No hablamos de posesiones de automóviles, de juguetes, de casas, o sea, que nos da para otro programa. Para otro bonche, digamos, por ahí. Pero bueno, en esta ocasión nos tenemos que despedir y es un placer, como siempre, contar con la presencia y igualmente. Aprendizaje total y absoluto. ¿No es así, mi estimado Rubén? Así es, señores, un gustazo, como siempre. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Vámonos porque nos apagan las luces. Vámonos. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.